Entré en casa con el corazón apretado, un peso en el pecho que parecía aplastarme. Las semanas anteriores habían estado llenas de extrañezas, pero intenté ignorarlas, buscando razones sencillas para el comportamiento distante de mi mujer. Sin embargo, nada podía justificar lo que descubrí aquella tarde. Sobre la mesa de la cocina había una invitación, sutil, casi como una provocación silenciosa, la fiesta de empresa de su jefe. No habría sido nada extraño de no ser por el detalle que me quemaba como una llama insoportable. La invitación iba dirigida a ella y a su jefe, como pareja. En ese momento, sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Respiré hondo, intentando racionalizar. Podría tratarse de un error. Tal vez un error de la organización. Pero la punzada en el estómago no cedía. Sabía que tenía que saber la verdad. Recogí la invitación, miré la dirección y la fecha. Era esa noche. Tengo que arreglar algo en la empresa, dijo sin mirarme a los ojos. Su tono era informal, pero transmitía una tensión que me hizo estremecer. Era mentira, por supuesto. Siempre había sido capaz de reconocer los matices de su mirada, sus gestos y sus pausas. Pero en aquel momento decidí no enfrentarme a ella. Todavía no. Me limité a asentir brevemente, como quien consiente algo sin importancia. Se fue sin mirar atrás. El dolor de ver su silueta desaparecer en el umbral de la puerta era asfixiante, pero la determinación de saber a dónde me llevaría era aún mayor. Cogí las llaves del coche y la seguí. No sé qué me dolía más, la esperanza de haberme equivocado o la creciente certeza de que no era así. Los faros de mi coche seguían el suyo a distancia, cada curva intensificaba la angustia que latía en mi pecho. Hasta que se detuvo frente a un lujoso edificio. Allí estaba él, el jefe. Un hombre con una postura segura, una amplia sonrisa y una intimidad con ella que me producía náuseas. La condujo al interior y yo me quedé inmóvil, incapaz de moverme durante unos instantes. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo podía formarse algo así en las sombras de mi matrimonio? ¿Por qué no había visto las señales antes? En mi mente resonaban preguntas sin respuesta, pero una certeza empezaba a imponerse. Tenía que afrontarlo. No podía permanecer en silencio ante esta traición que estaba destruyendo lentamente todo lo que creía real. Esperé el tiempo necesario para que ambos estuvieran seguros de que nadie les había seguido. Cuando entré en el local de la fiesta, mis ojos los encontraron inmediatamente. Estaban de pie cerca de la barra, riendo e intercambiando miradas que no dejaban lugar a dudas. Una parte de mí quería cruzar corriendo la sala en ese momento, gritar, enfrentarme a ellos. Pero algo me detuvo. La dignidad que aún me quedaba exigía algo más que eso. Permanecí en las sombras, observando cada movimiento, cada gesto. Sus manos tocaron posesivamente su cintura y ella, lejos de echarse atrás, pareció ceder. Se me hizo un nudo en la garganta con ganas de explotar, pero me contuve. Dejé que el dolor creciera, que me consumiera. De algún modo, sabía que cuanto más esperara, más clara se volvería la verdad. Horas más tarde, salieron juntos del evento. Lo seguí de nuevo, ahora a un lugar más íntimo y privado. Cuando por fin me enfrenté a ellos, sus expresiones eran una mezcla de asombro y miedo. Ya no tenéis que preocuparos, les dije, mientras ellos permanecían en silencio, sin habla, como si se les hubiera caído la máscara. Todo ha terminado aquí. Tú, la miré, cada palabra con un peso inquebrantable, te mudas de mi casa. Ya no compartiré mi espacio con alguien que ha destruido todo lo que hemos construido. La habitación pareció congelarse. Abrió la boca, quizá para intentar justificarse, pero le interrumpí con un gesto. No quería disculpas ni explicaciones. No había palabras en el mundo que pudieran suavizar lo que habían hecho. Me marché antes de que el silencio me consumiera por completo, dejándoles que lidiaran con sus propias decisiones y con el daño que habían causado. Sin embargo, al cruzar el umbral, me quedaba una pregunta, ¿por qué lo había hecho? ¿Había algo que aún no sabía? ¿Un secreto mayor que las mentiras que vi aquella noche? Algo en ella no tenía sentido, y la mirada de desesperación que me dirigió al salir me dijo que tal vez la verdad que acababa de descubrir era solo el principio. Bienvenido a nuestro canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición.
Las historias que escucharás son ficticias, pero llevan un poderoso mensaje: la traición destruye vidas, corazones y confianza. Cada relato es un recordatorio de cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras. Prepárate para una historia impactante, llena de emoción y giros inesperados. Respire hondo, y empecemos. Alex y Clara eran una pareja que, para todos los que los conocían, parecía inquebrantable. Se habían conocido en la universidad, cuando ambos aún buscaban su propia identidad y se maravillaban de las posibilidades que les ofrecía la vida. Alex era ingeniero, práctico y reservado, alguien que buscaba soluciones antes incluso de identificar los problemas. Clara, en cambio, era profesora de literatura y le apasionaban las palabras, los detalles y las emociones humanas. Juntos parecían complementarse de forma natural. Su matrimonio, de más de una década, era una imagen de estabilidad. Tenían 2 hijas pequeñas, Emma y Sophie, que aportaban una energía vibrante a la casa, llenando la habitación de risas y llantos infantiles que se mezclaban con el olor del café que Alex preparaba cada mañana. Vivían en una casa espaciosa, sin exageraciones, pero confortable, fruto de años de esfuerzo conjunto para construir un hogar. A Clara le encantaban los detalles. Tenía una manera especial de decorar la casa para cada estación, de preparar las comidas favoritas de sus hijas y de organizar reuniones con amigos. Su capacidad para crear una sensación de calidez en cualquier ambiente era una de sus cualidades más admiradas por Alex, que solía decir que tenía un talento único para convertir cualquier lugar en un hogar. Él, por su parte, era un hombre rutinario. Trabajaba muchas horas, pero por las tardes dedicaba tiempo a sus hijas, ayudándolas con los deberes o leyéndoles cuentos. Clara siempre contemplaba esta escena con una sonrisa en los labios, sintiéndose agradecida por tener un compañero tan presente. Pero, como en cualquier relación duradera, no todo era perfecto. Alex, con su pragmatismo, a veces parecía distante, perdido en pensamientos sobre el trabajo o sobre cómo resolver las cuestiones prácticas de la vida. Clara, más sensible, se sentía a veces frustrada por esta falta de conexión emocional. Había discusiones ocasionales, como en cualquier matrimonio, pero nada que no pudieran resolver con paciencia y conversaciones sinceras. Al menos eso creía Clara. La rutina era algo que Alex apreciaba y, para Clara, algo que ella aceptaba, aunque de vez en cuando sintiera la necesidad de algo más vibrante. Solía guardarse estos sentimientos para sí misma, escribiendo en diarios que mantenía escondidos en el fondo de su cajón. Sus pensamientos iban desde la gratitud por la familia que había construido hasta una inquietud que ella misma no podía definir. Tal vez fuera solo el paso del tiempo, la monotonía que acompaña a la estabilidad. Alex nunca sospechó estas preocupaciones. Creía que lo estaba haciendo todo bien, mantener a la familia, ser un padre presente y un marido fiel. Aunque Clara ya no era tan expresiva como antes, él lo atribuía al cansancio cotidiano. Nunca se le pasó por la cabeza que esas pequeñas señales pudieran significar algo más profundo. Ella, por su parte, tampoco se sentía preparada para enfrentarse a sus propios sentimientos. Prefería ignorar el malestar y seguir con su vida como si nada estuviera fuera de lugar. Su círculo social era pequeño pero sólido. Había amigos que conocían desde que se casaron, vecinos que los veían como una pareja modélica y compañeros de trabajo que siempre alababan la dedicación de Alex y el carisma de Clara. Durante las vacaciones, eran conocidos por organizar cálidas reuniones en casa, donde las risas llenaban las habitaciones y los niños jugaban hasta tarde. Estas ocasiones eran los momentos en que Clara sentía una especie de plenitud, un descanso de la inquietud que llevaba en silencio. En el trabajo, Alex era respetado por su competencia. Mantenía una relación cordial con sus compañeros, pero rara vez participaba en actos sociales o fiestas de empresa, pues prefería pasar su tiempo libre con su familia. Clara, sin embargo, era todo lo contrario. Su carácter extrovertido la convertía en una presencia llamativa en cualquier entorno, ya fuera en la escuela donde daba clases o en los actos de padres y profesores. La gente gravitaba hacia ella, encantada por su empatía y sentido del humor. A pesar de ello, Alex había empezado a notar algo en los últimos meses. Clara parecía más distante, más absorta en sus pensamientos. Había momentos en los que se perdía en su teléfono o en algo que estaba escribiendo en su ordenador, desconectando del resto de la familia. Intentó racionalizarlo como cansancio o simplemente una fase,
pero no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. Alex no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por suposiciones, pero la sensación de que algo estaba cambiando era persistente. Por otro lado, Clara también sentía cambios. No se trataba solo de rutina o monotonía, era algo más sutil, algo que a ella misma le costaba nombrar. Sus pensamientos vagaban a menudo por lugares que sabía peligrosos, pero no podía evitarlo. Había un vacío en su vida, un espacio que no sabía cómo llenar. Las conversaciones con Alex, antes ligeras y llenas de complicidad, se habían vuelto prácticas, casi burocráticas. En la escuela, Clara encontró refugio. Sus alumnos eran su mayor alegría, y se entregaba a su trabajo con intensidad, organizando proyectos y actividades que la mantenían ocupada. Era allí donde se sentía más viva, rodeada de energía y creatividad. Pero también fue allí donde empezó a surgir la idea de algo, más allá, la necesidad de algo que la hiciera sentirse algo más que una profesora, una madre, una esposa. Quería sentirse querida, admirada, importante. Este conflicto interno no era algo que pudiera compartir con Alex. Él, por su parte, se sentía cada vez más desconectado de Clara, sin saber cómo llegar a esa parte de ella que parecía haberse alejado. Intentó compensarlo con gestos prácticos, llevando flores de vez en cuando, planeando pequeñas salidas para la familia, pero nada parecía tener el impacto que él deseaba. Clara le daba las gracias y sonreía, pero el brillo de sus ojos ya no era el mismo. La vida cotidiana continuaba, con sus pequeñas alegrías y desafíos. Las niñas seguían siendo el centro del mundo de Alex, y Clara mantenía la fachada de felicidad que todos a su alrededor creían genuina. Pero detrás de esa fachada, algo se estaba gestando, algo que cambiaría sus vidas irrevocablemente. Ambos estaban atrapados en una danza silenciosa de apariencias y expectativas, sin darse cuenta de que el abismo que los separaba crecía cada día. Aquella noche en particular, cuando Alex encontró la invitación sobre la mesa, no se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un capítulo completamente distinto de su vida. Y Clara, mientras salía por la puerta con una sonrisa vacilante, tampoco se daba cuenta de que la fina línea que separaba sus mundos estaba a punto de romperse. Su destino estaba en juego, y nada volvería a ser igual. Los días siguientes a la invitación estuvieron marcados por una silenciosa tensión en casa de Alex y Clara. Él se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad, pero cada detalle de la rutina parecía tener ahora un peso extra. El sonido de las risas de sus hijas sonaba lejano, casi como el eco de un pasado que parecía cada vez más inalcanzable. Clara, por su parte, seguía cumpliendo su papel de madre y esposa con meticulosa dedicación, pero Alex se dio cuenta de que algo iba profundamente mal. A la mañana siguiente, después de cenar, Alex observó cómo Clara preparaba las fiambreras de las niñas. Sus movimientos eran precisos, como siempre, pero había algo en su mirada, una ausencia que él no podía ignorar. Intentó entablar conversación, pero las palabras parecían perderse en el aire antes de llegar a ella. «Últimamente pareces cansada», le dijo, en un tono despreocupado que apenas disimulaba su preocupación. «¿Va todo bien?» Clara se detuvo un momento, con la mirada fija en la tabla de cortar. Luego sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Es solo trabajo, nada de qué preocuparse». Pero Alex sí se preocupó. Empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Los mensajes en su teléfono, siempre rápidos y acompañados de una leve sonrisa, le incomodaban. Clara tenía un nuevo brillo en los ojos, pero no era un brillo dirigido a él. Estaba más ausente, física y emocionalmente, y sus excusas para salir de casa eran cada vez más frecuentes. Reuniones de trabajo, visitas a compañeros, unos minutos, que se convertían en horas. Cada vez que salía, Alex sentía un malestar creciente. Un día, mientras Clara se preparaba para una de sus reuniones, Alex no pudo evitar fijarse en el cuidado extra que ponía en su aspecto. El vestido nuevo, el perfume caro que hacía meses que no veía. No dijo nada, pero en su interior una duda empezó a convertirse en certeza. Había algo que ella no estaba compartiendo, y estaba erosionando todo lo que él creía sobre su matrimonio. Aquella noche, después de que Clara se marchara, Alex se quedó solo con sus pensamientos. Cogió el teléfono y, dudando un momento, decidió enviar un mensaje informal: «Necesito hablar contigo de algo importante cuando vuelva».
La respuesta llegó rápida pero fríamente, por supuesto. Más tarde. Pasaron las horas y Alex permaneció despierto, con el sonido del reloj del salón más fuerte que nunca. Cuando Clara volvió por fin, estaba distinta. Había algo en su postura, en la forma en que evitaba su mirada. Él intentó entablar conversación, pero ella le cortó rápidamente, alegando estar agotada. La tensión entre ellos era palpable, pero Alex decidió esperar. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir. Unos días después, Alex tomó una decisión. Necesitaba pruebas, algo que confirmara sus sospechas. Una mañana tranquila, mientras Clara se duchaba, cogió su móvil de la mesa. Con el corazón acelerado, abrió los mensajes recientes. Lo que encontró le dejó sin aliento. Conversaciones llenas de insinuaciones y planes detallados de citas. El nombre que aparecía una y otra vez era el de un compañero de trabajo, alguien de quien solo había oído hablar. A Alex se le vino el mundo abajo. Cerró el teléfono con cuidado, como si tocarlo una vez más fuera a confirmar la realidad que no quería aceptar. Clara salió del baño poco después, sonriendo despreocupadamente. Intentó no mostrarla, pero el peso de lo que había descubierto hacía imposible ocultarlo. Aquella noche, Clara mencionó que había una fiesta de empresa el fin de semana y le preguntó despreocupadamente si quería ir. Alex dudó un momento antes de aceptar. Sabía que era la oportunidad perfecta para entender lo que realmente estaba pasando. Ella pareció sorprendida, pero no lo cuestionó. Alex vio un atisbo de algo en sus ojos, tal vez miedo, tal vez vacilación, pero ella volvió a guardar silencio. Cuando llegó el día de la fiesta, Alex observó cómo Clara se preparaba con una precisión que parecía casi calculada. Estaba preciosa, pero había algo en la forma en que evitaba su mirada que no hacía más que confirmar lo que él ya sabía. De camino al local, la conversación fue ligera, pero cargada de una tensión invisible. Cuando llegaron, Alex observó cada uno de sus movimientos, cada interacción. Saludó amablemente a sus compañeros, pero mantuvo su atención fija en Clara. No tardó en darse cuenta del patrón. La compañera de trabajo que aparecía en los mensajes siempre parecía estar cerca, sus miradas se cruzaban con frecuencia y sus sonrisas rápidas se intercambiaban como secretos. Alex mantenía un perfil bajo, pero su mente iba a 1000 por hora. Sabía que necesitaba más, necesitaba verlo por sí mismo para poner fin a cualquier duda que le quedara. En un momento dado, Clara y su colega abandonaron discretamente la fiesta. Alex esperó unos minutos antes de seguirlas, manteniendo una distancia prudencial. El lugar donde se detuvieron era un pequeño hotel no muy lejos del evento. Alex permaneció en el coche durante unos minutos, intentando controlar su respiración y el torbellino de emociones que se apoderaba de él. Entró en el hotel y, con la pulsera del evento aún en la muñeca, accedió al piso donde los vio desaparecer. La puerta entreabierta reveló todo lo que había temido. Clara y su colega estaban juntos, riendo, en un momento íntimo que destruyó cualquier esperanza que Alex pudiera haber tenido de equivocarse. Se quedó allí de pie, durante unos segundos que parecieron horas, hasta que el dolor dio paso a una extraña calma. Así que ya está, pensó, mientras empujaba ligeramente la puerta para abrirla. La expresión de sus rostros cambió al instante al verle. El estupor era absoluto, como si fueran estatuas congeladas en el tiempo. Alex no dijo nada enseguida, se limitó a mirar a Clara, que intentaba murmurar algo, pero no encontraba palabras. Luego habló, con voz firme pero grave, cargada de una ira controlada: ahora todo tiene sentido. Se marchó antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar. Al marcharse, Alex supo que no sería la última vez que se enfrentaría a ellos dos. Había algo más en juego que una simple traición, y estaba decidido a averiguarlo todo. Pero lo que Clara no sabía, y lo que Alex estaba a punto de descubrir, era que lo peor estaba aún por llegar. Alex no pudo dormir la noche siguiente al enfrentamiento. La imagen de Clara de pie junto a su colega, la sonrisa nerviosa que intentó forzar cuando él lo sorprendió, todo parecía tatuado en su mente. Se sintió traicionado, no solo por el acto en sí, sino por el largo edificio de mentiras que Clara había montado cuidadosamente para ocultar la verdad. Sin embargo, lo que le consumía era la sensación de que eso no era todo. Algo seguía oculto, algo que tenía que averiguar. A la mañana siguiente,
Alex decidió actuar. Sabía que enfrentarse directamente a Clara en ese momento no tendría sentido, ella estaba a la defensiva, y él necesitaba respuestas claras antes de afrontar el siguiente paso. Mientras Clara intentaba seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, Alex empezó a atar cabos. Llamó a un detective privado que un amigo le había recomendado años atrás, cuando otro colega se enfrentaba a una situación similar. Sabía que no debía confiar en su intuición hasta que tuviera algo concreto entre manos. Los días siguientes fueron tensos, casi insoportables. Clara hizo todo lo posible por evitar cualquier confrontación directa, pero Alex sabía que ella era consciente de que él lo había visto todo. Apenas intercambiaban palabras y, cuando lo hacían, el tono era frío, calculado. Mientras tanto, Alex esperaba ansiosamente la información que el detective le había prometido reunir. Un martes por la tarde, sonó el teléfono de Alex. Era el detective, que pidió reunirse en un discreto café. Alex condujo hasta el lugar con las manos firmes en el volante, como si el control que ejercía sobre el coche fuera lo único que impedía que se viniera abajo. Cuando llegó, encontró al detective ya esperando, con una carpeta sobre la mesa y una expresión seria. Tenías razón, empezó el hombre, sin rodeos. Pero aquí hay más de lo que probablemente imaginabas. Le acercó la carpeta a Alex, que dudó antes de abrirla. Lo que vio dentro le heló la sangre. Fotos, mensajes, documentos. No era solo la traición lo que Clara ocultaba. Era el hecho de que su jefe, con el que estaba involucrada, la estaba utilizando en un plan que implicaba manipular información sensible de la empresa. Eso no tiene sentido, murmuró Alex, tratando de procesar la información. El detective continuó, llevan un tiempo juntos. Él la manipula, pero ella parece ser consciente de lo que hace. Aquí hay un claro intercambio de favores. Él proporciona los recursos y ella, bueno, ayuda de otras formas. Alex cerró la carpeta, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. No era solo la traición emocional. Clara había cruzado una línea que ponía en peligro todo aquello en lo que él creía. Esta mujer, a la que amaba, en la que confiaba para criar a sus hijas a su lado, estaba implicada en algo que amenazaba con destruir no solo su matrimonio, sino también la reputación y la estabilidad financiera de la empresa. Cuando llegó a casa esa noche, Alex encontró a Clara en el salón, leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Se acercó a ella lentamente, sintiendo que la tensión aumentaba a cada paso. Tenemos que hablar, le dijo con voz firme. Clara lo miró, sorprendida, pero no lo suficiente. Sabía que ese momento llegaría. Alex, yo. Empezó ella, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. No. Esta vez, vas a escuchar. Colocó la carpeta en la mesa frente a ella y la abrió, extendiendo los documentos. Esto es lo que has estado haciendo mientras fingías que nuestra vida era perfecta. Clara miró los papeles, su rostro palideció. Alex, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Qué has destruido nuestra familia por esto? ¿Qué has puesto en riesgo todo lo que hemos construido por un hombre que claramente se está aprovechando de ti? Pensé que te conocía, Clara. Pero ahora veo que eres una extraña para mí. Sus palabras cortaron a Clara como un cuchillo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no podía hablar. Alex continuó, con ira y dolor mezclados en su voz, ¿sabes lo que esto significa? No se trata solo de nosotros. Se trata de nuestras hijas, de nuestra reputación, de todo lo que hemos construido juntos. Clara intentó defenderse, pero sus palabras eran débiles, casi inaudibles. No me imaginaba que llegaríamos a esto, Alex. Yo, me dejé llevar. Me prometió cosas, me hizo creer que merecía más. ¿Más que qué? ¿Que nuestra vida? ¿Que yo? ¿Nuestras hijas? Alex golpeó la mesa, su voz resonó en la habitación. Estás ciega, Clara. Y ahora todos vamos a pagar el precio. Clara finalmente se derrumbó, llorando incontrolablemente. Yo no quería que pasara esto. Era infeliz, sí, pero nunca quise destruirlo todo. Alex negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. ¿Crees que decir que no lo querías es suficiente? No lo es, Clara.
Tomaste decisiones. Elecciones que nos trajeron aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara permaneció sentada, con la cara enterrada entre las manos, mientras Alex la miraba con una mezcla de lástima y asco. Sabía que aquel momento había marcado un antes y un después. No había vuelta atrás, no después de lo que había descubierto. Esto se acaba aquí, dijo finalmente, con la voz baja pero llena de determinación. Voy a seguir adelante, Clara. No por venganza, sino porque no puedo permitir que esto continúe. Has tomado tus decisiones, ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Se levantó y se fue a su habitación, dejando a Clara sola en el salón, todavía llorando. Alex sabía que los siguientes pasos serían difíciles, pero también sabía que tenía que protegerse a sí mismo y a sus hijas. Lo que Clara no sabía, sin embargo, era que Alex ya había planeado cómo desenmascarar a su jefe y salvar lo que quedaba de la empresa. Y Clara, entre lágrimas, se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse de una forma que nunca había imaginado. Al día siguiente, Alex no podía concentrarse en su trabajo. Cada vez que intentaba reanudar sus tareas, volvía a su mente la imagen de Clara llorando en el salón, hundida bajo el peso de sus propias decisiones. Pero sabía que no podía ceder a la compasión. Había demasiado en juego. Los mensajes, los documentos, las pruebas que el detective le había entregado confirmaban que la traición iba mucho más allá de lo personal. No solo había puesto en peligro su matrimonio, sino también todo lo que él y tantos otros habían construido en la empresa. Decidido a actuar, Alex concertó una reunión con los socios para esa misma tarde. Tendría que tener cuidado al abordar el tema, pero estaba decidido a desenmascarar al jefe de Clara antes de que el daño fuera irreversible. De camino a la sala de reuniones, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Clara. Solo 3 palabras: tenemos que hablar ahora. Lo ignoró. En el despacho, Alex presentó las pruebas con objetividad, sin mencionar su implicación personal. Los documentos que detallaban el uso indebido de información sensible empezaron a circular entre los presentes, y la conmoción era visible en los rostros de sus colegas. Si permitimos que esto continúe, dijo Alex con firmeza, no solo arruinaremos nuestra reputación, sino que podríamos enfrentarnos a graves consecuencias legales. Hubo murmullos de acuerdo y miradas de desaprobación al oír el nombre del jefe mencionado en los periódicos. Al final de la reunión, los socios decidieron investigar a fondo, pero Alex sabía que eso no bastaría. Necesitaba un golpe final para asegurarse de que el hombre que había arrastrado a Clara al plan no tuviera forma de escapar. El sentimiento de justicia le impulsaba, pero había algo más. Quería recuperar el control de la situación que, durante tanto tiempo, parecía escapársele de las manos. De vuelta a casa, Alex encontró a Clara esperándole en la cocina. La mesa estaba puesta con 2 tazas de café, pero él sabía que no era un gesto de reconciliación. Estaba pálida, con los ojos muy hundidos, como si no hubiera dormido. Cuando él entró, ella se levantó de repente, como si no supiera si sentarse o caminar. Alex, por favor, necesito explicarte. Él levantó la mano, interrumpiéndola. Ya has tenido tu oportunidad de explicarte. Ahora me toca hablar a mí. Clara permaneció en silencio, pero le temblaban las manos. Respiró hondo y continuó, con un tono frío y calculador. Hoy he ido a la empresa. Tu jefe no se saldrá con la suya. Y, aunque te cueste admitirlo, tú tampoco. Clara dio un paso atrás, apoyándose en el lavabo, como si sus palabras fueran un golpe físico. Alex, sé que cometí errores. Sé que te hice daño, pero esto, no es solo culpa mía. Arqueó una ceja, con una expresión llena de escepticismo. ¿Y de quién si no? Tú elegiste involucrarte con él. Elegiste mentir, traicionar y, lo que es peor, poner en peligro la integridad de todo lo que hemos construido. Me amenazó, dijo Clara de repente, con la voz baja pero llena de emoción. Alex se detuvo, sorprendido por la confesión. Al principio, no sabía dónde me metía. Empezó con pequeñas peticiones, cosas que parecían inocentes, y luego, cuando intenté zafarme, empezó a presionarme. Dijo que si no cooperaba, destruiría mi carrera y rompería nuestra familia. Yo tenía miedo, Alex.
Había algo en su tono que hizo dudar a Alex. Por primera vez desde que descubrió la traición, vio algo diferente en los ojos de Clara. No era solo arrepentimiento. Era terror. Pero no estaba dispuesto a volver a confiar en ella. ¿Esperas que me crea eso? ¿Que solo eras una víctima en esta historia? Porque todo lo que veo es a alguien que eligió seguir adelante, aún sabiendo el precio. Clara rompió a llorar de nuevo, pero esta vez no hubo gritos, ni intentos de justificar sus actos. Parecía derrotada, consumida por el peso de todo. No sé qué decir para que me creas, Alex. He cometido errores horribles, pero no miento al respecto. Me atrapó de una forma de la que no supe escapar. Alex guardó silencio unos instantes, analizando cada palabra, cada movimiento. Finalmente, dijo, si eso es cierto, tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarme que estás dispuesta a responsabilizarte de lo que has hecho y a ayudar a arreglarlo. Clara asintió, todavía llorando. Haré lo que haga falta. Al día siguiente, Clara decidió enfrentarse directamente a su jefe. Sabía que lo arriesgaba todo, pero en aquel momento sintió que no tenía otra opción. Alex la acompañó a su despacho, pero se quedó fuera, esperando. Entró en la habitación con el corazón desbocado, pero decidida a acabar de una vez por todas con aquella farsa. Me has mentido, le dijo, con voz firme a pesar del miedo, te has aprovechado de mi vulnerabilidad, me has manipulado. Pero eso se acaba aquí. Ya no seré parte de esto. El hombre rió, una risa fría y calculada que hizo estremecer a Clara. ¿Crees que puedes irte así sin más? Sabes que no es tan sencillo. Todo lo que ha pasado puede caer sobre ti también. Ella respiró hondo, haciendo acopio de todo el valor que tenía. No me importa. Estoy dispuesta a afrontar las consecuencias, pero no voy a ser más tu marioneta. Antes de que pudiera replicar, la puerta de la habitación se abrió, dejando ver a Alex y a dos abogados, que entraron con maletines y expresión seria. El jefe, sorprendido, perdió la compostura por un momento, pero rápidamente trató de recomponerse. ¿Qué es esto? No pueden entrar aquí sin avisar. Alex dio un paso adelante, con la voz cargada de determinación. Este es el final del camino para ti. Tenemos todo lo que necesitamos para probar tus acciones, y te garantizo que no te saldrás con la tuya. El jefe palideció, su confianza empezaba a desmoronarse. Intentó amenazarles, pero la firmeza de Alex y la presencia de los abogados dejaron claro que no tenía escapatoria. Clara, por su parte, permaneció en silencio, observando cómo el hombre que la había manipulado se enfrentaba a las pruebas que ella misma había contribuido a aportar. Cuando todo terminó, Alex y Clara salieron juntos del edificio, pero en un pesado silencio. Sabían que aquello no era más que el principio de un largo proceso, pero por primera vez en mucho tiempo tenían la sensación de haber cerrado el caso, de que por fin las cosas iban por buen camino. En el coche, Alex miró a Clara. Eso no significa que todo esté arreglado entre nosotros. Pero hoy has dado un paso importante. Ella se limitó a sentir, las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez mezcladas con un hilo de esperanza. Mientras volvían a casa, ambos sabían que aún quedaban muchas cosas por afrontar, pero también que, de alguna manera, estaban preparados para afrontar lo que viniera. El pasado no podía borrarse, pero tal vez, solo tal vez, el futuro aún podía reconstruirse. Después de todo lo que había pasado, el silencio entre Alex y Clara era una barrera casi infranqueable. En el trayecto de vuelta a casa, ambos estaban atrapados en sus propios pensamientos, reflexionando sobre el impacto de sus acciones y decisiones. Alex sintió una mezcla de alivio y amargura. Había conseguido desenmascarar al jefe de Clara, proteger su empresa y, al mismo tiempo, enfrentarse a la mujer que una vez había sido el amor de su vida. Pero nada de esto le trajo la paz que había esperado. Había un hueco, una sensación de vacío que ninguna victoria podía llenar. Clara, por su parte, se sentía destrozada. Enfrentarse a su jefe y asumir su parte de culpa había sacado de ella más de lo que podía imaginar. No sabía si había hecho lo suficiente para empezar a reparar lo que había roto, pero estaba segura de que el camino sería largo y arduo. Cada vez que miraba a Alex, veía la decepción en sus ojos, un dolor que sabía que nunca desaparecería. Cuando llegaron a casa,
Alex se fue directamente a su habitación, cerrando la puerta con una firmeza que Clara interpretó como una advertencia para que no le siguiera. Ella se quedó en el salón, sentada en el sofá, observando el vacío. Sus hijas estaban con los abuelos, por lo que la casa estaba más silenciosa que nunca. El silencio era ensordecedor, lleno de cosas no dichas, resentimientos y arrepentimientos. Clara sabía que tenía que hacer algo para recuperar la confianza de Alex, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Alex pasaba horas sentado en la cama, mirando las paredes. La sensación de control que había tenido durante el enfrentamiento con el jefe parecía escapársele ahora de las manos. No sabía cómo seguir adelante, cómo reconstruir su vida. Por un lado, quería dejarlo todo atrás, empezar de nuevo sin Clara, sin los recuerdos de la traición. Por otro, sentía una responsabilidad por la familia que habían construido juntos, por sus hijas, que seguían viéndolos como una base sólida, aunque esos cimientos estuvieran resquebrajados. A la mañana siguiente, Clara se armó de valor y llamó a la puerta del dormitorio. «Alex, ¿podemos hablar?». Su voz era vacilante, casi suplicante. Él se tomó su tiempo para contestar, pero finalmente abrió la puerta. No dijo nada, se hizo a un lado y la dejó entrar. Clara se sentó en el extremo de la cama, mientras Alex permanecía de pie, con los brazos cruzados. «Sé que las palabras no bastan», empezó ella, evitando su mirada. «Sé que te he hecho daño de una forma que tal vez nunca sea posible reparar, pero quiero intentarlo. Quiero encontrar la forma de recuperar al menos tu confianza». Alex negó con la cabeza, una sonrisa amarga apareció en sus labios. «¿Confianza? Clara, ¿entiendes lo que ha pasado? No se trata solo de nosotros. Pusiste a nuestra familia en peligro. Tomaste decisiones que afectaron a todo lo que habíamos construido, a todo lo que era importante para nosotros». «Lo sé», respondió ella, con voz temblorosa. «Y por eso estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para arreglarlo. No espero que me perdones de inmediato, pero necesito que sepas que lo siento. Que haría cualquier cosa por tener la oportunidad de demostrarlo». Alex suspiró, sentándose en la silla junto a la cama. La miró, estudiando cada rasgo de su rostro, tratando de encontrar algo de sinceridad en sus palabras. «¿Crees que arrepentirte es suficiente? ¿Qué decir que estás dispuesta a cambiar borrará todo lo que ha pasado?» «No», respondió Clara rápidamente. «Sé que no es suficiente. Pero es un comienzo. Por favor, Alex, dime qué puedo hacer. No quiero perderte, no quiero perder a nuestra familia». Guardó silencio durante un largo momento antes de hablar por fin. «Si realmente quieres intentarlo, Clara, tienes que darte cuenta de que no será fácil. No será rápido. Y, sinceramente, no sé si es posible. Pero si estás dispuesta a afrontar las consecuencias, entonces yo, estoy dispuesto al menos a considerarlo». Sus palabras dieron a Clara un rayo de esperanza, pero también la llenaron de un profundo temor. Sabía que tendría que enfrentarse al juicio de Alex cada día, que cada uno de sus movimientos sería analizado, que cada palabra podría ser utilizada como prueba en su contra. Pero aún así, decidió que no tenía elección. Tenía que intentarlo. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Alex mantenía las distancias, pero Clara persistía, intentando demostrar su sinceridad de todas las maneras posibles. Empezó a asistir a sesiones de terapia, tanto individual como de pareja, con la esperanza de que eso ayudara a reconstruir la comunicación entre ellos. Alex aceptó participar a regañadientes, pero sus respuestas eran escuetas y parecía más interesado en observar a Clara que en abrirse. En casa, Clara hizo todo lo posible para demostrar que estaba comprometida. Preparaba las comidas favoritas de Alex, cuidaba de sus hijas con aún más dedicación e intentaba encontrar momentos para hablar, aunque él a menudo la ignoraba. Pero había momentos en que ella veía que algo cambiaba, un pequeño brillo de emoción en sus ojos, como si quisiera creerla, pero aún no supiera cómo. Alex, por su parte, se enfrentaba a sus propios dilemas internos. Sabía que tenía derecho a seguir adelante sin Clara, a reiniciar su vida sin cargar con el peso de lo ocurrido. Pero algo en su interior seguía aferrándolo a ella, tal vez el amor que una vez había sido tan fuerte, tal vez el deseo de proteger a sus hijas del impacto de una separación. No lo sabía con certeza.
Todo lo que sabía era que estaba atrapado entre el pasado y el futuro, incapaz de decidir qué camino tomar. Una noche, mientras Clara estaba en la cocina, Alex entró, cogiéndola por sorpresa. Se acercó despacio, con los ojos fijos en ella. He estado pensando mucho, le dijo en voz baja. Clara dejó de hacer lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. ¿Y a qué conclusión has llegado?, le preguntó con el corazón en un puño. Me he dado cuenta de que, por mucho que quiera creerte, todavía no puedo. No del todo. No del todo. Pero también me he dado cuenta de que, si no lo intento, me pasaré el resto de mi vida preguntándome si podría haber funcionado. Clara asintió, con lágrimas cayendo por su cara. Es todo lo que pido, Alex. Una oportunidad. Solo una. Él respiró hondo, antes de decir, entonces, veamos a dónde nos lleva. Pero que sepas que esto no significa que te perdone. Aún queda un largo camino por delante. Mientras Clara lloraba, Alex sintió un ligero alivio. No era el final del sufrimiento, pero tal vez era el comienzo de algo nuevo. Tal vez. El tiempo pasó, pero las heridas dejadas por la traición y el caos posterior no desaparecieron tan fácilmente. Alex y Clara continuaron sus sesiones de terapia, intentando reconstruir lo que había sido destruido, pero la confianza, una vez rota, resultó ser una barrera casi imposible de superar. Cada intento de reconectar iba acompañado de una sutil duda, un pesado silencio que llenaba los espacios entre las palabras. Clara se lanzó de cabeza a su viaje de redención, dedicándose por completo a su familia y al proceso de reconstrucción. Sabía que sus acciones habían tenido consecuencias devastadoras y estaba dispuesta a pagar el precio, aunque eso significara vivir constantemente bajo la atenta mirada de Alex. Se matriculó en cursos, empezó a hacer trabajos voluntarios y se dedicó a actividades que pudieran mostrar a sus hijas que las elecciones tienen consecuencias, pero que es posible aprender y crecer a partir de los errores. Alex, por su parte, seguía luchando contra sus propios demonios. La traición de Clara le había cambiado de un modo que no acababa de comprender. Intentaba seguir adelante, mantener la calma y centrarse en sus hijas, pero había momentos en los que el recuerdo de todo lo sucedido volvía con toda su fuerza, haciéndole cuestionarse sus decisiones. Se preguntaba constantemente si había hecho bien en darle una segunda oportunidad a Clara o si debería haber tomado otro camino. Mientras Clara intentaba demostrar su sinceridad, Alex volvió a concentrarse en su trabajo, ayudando a la empresa a recuperarse del escándalo que casi la arruina. El desenmascaramiento del jefe de Clara trajo consecuencias inesperadas, además de perder su empleo y enfrentarse a un proceso judicial, se convirtió en el blanco de una investigación más amplia, que reveló una trama de corrupción en la que estaban implicados otros miembros de la alta dirección. Alex trabajó duro para mantener intacta la reputación de la empresa, pero la experiencia le hizo aún más cínico y desconfiado. En este contexto, Alex empezó a darse cuenta de algo que no esperaba. En medio de reuniones y trasnochadas en la oficina, se hizo íntimo de una compañera, Laura, una consultora contratada para ayudar a reestructurar la empresa. Laura era todo lo que Alex no sabía que necesitaba: inteligente, perspicaz y, sobre todo, honesta. Le escuchaba sin juzgarle, ofreciéndole una perspectiva que él no podía encontrar en nadie más. La conexión entre ellos creció de forma orgánica, sin prisas, pero innegablemente fuerte. Laura conocía el pasado de Alex, y él se sentía cómodo compartiendo su dolor con ella. Por otro lado, Clara empezó a notar el cambio en Alex. No era solo la distancia emocional, había algo más. Ella vio en sus ojos el mismo brillo que solía tener al principio de su relación, pero ahora dirigido hacia otra persona. Un día, durante una tensa conversación, Clara se enfrentó a Alex. «¿Hay alguien, verdad?» Alex dudó, pero sabía que mentir no tendría sentido. «Sí», respondió, con voz tranquila pero firme. «Pero no ha pasado nada. Todavía no. No quiero hacerte daño ni a ti ni a las chicas, pero no sé si puedo seguir así». Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sabía que se lo merecía, pero aún así, el dolor era insoportable. «Alex, te quiero. Sé que metí la pata, pero estaba dispuesta a pasar el resto de mi vida intentando arreglarlo». Él la miró, y había algo en sus ojos que Clara no había visto en meses: compasión. «Lo sé, Clara.
pero quizá lo que intentamos arreglar ya no existe. Quizás sea hora de que lo aceptemos. La decisión de separarse fue mutua, pero dolorosa. Las hijas reaccionaron con tristeza, pero Alex y Clara hicieron todo lo posible para que el impacto en ellas fuera mínimo. Clara se quedó con la casa, mientras que Alex se mudó a un piso cercano para poder estar al lado de las niñas. Se repartieron las responsabilidades parentales a partes iguales, pero la convivencia siempre estuvo rodeada de una ligera incomodidad, un recordatorio constante de lo que había sucedido. Clara continuó su camino de autodescubrimiento y reconstrucción, ahora por su cuenta. Encontró un nuevo propósito en el trabajo voluntario, ayudando a mujeres que se enfrentaban a situaciones similares a la que ella había vivido. Su viaje de redención no fue solo por Alex o sus hijas, sino por sí misma, por la necesidad de volver a ser alguien de quien sentirse orgullosa. Alex, por su parte, empezó a explorar su relación con Laura, pero con cautela. Sabía que necesitaba tiempo para curar las cicatrices dejadas por el pasado antes de entregarse por completo a algo nuevo. Laura, paciente y comprensiva, no presionó, permitiendo a Alex ir a su propio ritmo. El antiguo jefe de Clara se enfrentó a un juicio público que terminó con su condena. La empresa sobrevivió, pero con profundas cicatrices. Alex fue ascendido, reconocido por su integridad y liderazgo durante la crisis, pero sabía que el coste personal de esta victoria era algo que arrastraría para siempre. Al final, cada uno siguió su camino, pero con lecciones que marcarían sus vidas para siempre. Clara aprendió el valor de la honestidad y la responsabilidad, mientras que Alex descubrió que, incluso en medio del dolor, era posible volver a empezar. Y ahora queremos saber, ¿qué te ha parecido esta historia? Comenta abajo, comparte tu opinión y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias y sirven para recordar cómo las decisiones pueden afectar a la vida. Hasta la próxima.